Hola, en este nuevo video vamos a aprender a configurar las troncales analógicas en un conmutador IP serie UCM de gran stream. Previo a empezar a configurar rutas entrantes o rutas salientes o para dentro de un conmutador es necesario configurar las troncales. Estas troncales, la configuración que deben de tener corresponde con el tipo de servicio o con la configuración que tenga la troncal que estamos recibiendo por parte del proveedor de servicios. Para poder hacer esa configuración, nos vamos a ir a extensión diagonal troncal dentro de nuestro panel de configuración y nos vamos a ir a troncales analógicas. Vamos a crear una nueva troncal y aquí vamos a poder identificar claramente en qué conmutador nos encontramos, ya que este tiene 4 troncales o 4 puertos FXO que corresponde al número 4 del UCM 6204, que ese conmutador pues obviamente tiene 4 troncales analógicas. Bueno, para empezar a configurar vamos a seleccionar primero la troncal que nos interesa configurar. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo puede ser línea 1 o incluso puede ser línea 1 más, también podemos ponerle aquí el número de teléfono que tenemos configurado aquí como una referencia y ese número nos puede servir como para identificar nuestra línea, ¿no? Posterior a eso vamos a empezar ya con la configuración de la troncal. Dentro de las opciones está el modo SLA, que es básicamente este modo es utilizar esta troncal para que pueda ser tomada con un botón desde una extensión en particular. Esto emula un poco a los multilíneas tradicionales analógicos que había antes, ¿no? Otra de las funciones que podemos ir habilitando es la polaridad inversa. Esta función es muy utilizada, por ejemplo, en el ambiente hotelero, donde necesitan tener una indicación de que la llamada sí fue verdaderamente contestada para que esa llamada que sí fue contestada sea la llamada que sea cobrada al huésped. En algunas otras opciones podrá ser requerida también la función. Hay algunos otros parámetros que se tienen que configurar, por ejemplo, el tiempo cuando se está utilizando una corriente o se está utilizando se está utilizando como detección de desconectado una corriente, pues hay que ponerle un pequeño umbral de tiempo para que esa información o esa corriente sea identificada. Lo mismo pasa para el tiempo que va a esperar una troncal al momento de ser descolgada y de empezar a recibir un timbrido, que sería este parámetro de aquí. Cuando el proveedor de servicio nos está mandando niveles muy altos o muy bajos de audio, podemos nosotros jugar con las ganancias, tanto de recepción, lo que estamos recibiendo, como lo que nosotros estamos transmitiendo y estamos mandando al proveedor de servicio. Si el proveedor de servicio nos está mandando un identificador de llamada, lo podemos habilitar. Ojo, aquí es muy importante. Si no tenemos identificador de llamadas, no hay que habilitarlo, porque esto puede generar un problema en las llamadas entrantes, ya que el conmutador se queda esperando el identificador de llamada y no lo recibe. Eso puede generar una falla al momento de que estemos recibiendo las llamadas. Dentro del esquema identificador de llamadas tenemos varios protocolos ya preestablecidos y también, bueno, para lo que es el identificador de llamadas. También, dependiendo de la necesidad, podemos retardar que al momento que se tome la línea, que después de haberla tomado, podernos esperar unos ciertos milisegundos. Podemos habilitar que todas las llamadas que salgan o entren por esa troncal se graben. Podemos de pronto por una cuestión de mantenimiento, porque la línea no sirve o algo, deshabilitarla, o sea, el servicio no está funcionando, deshabilitarla y evitar que se intente tomar esa línea. Aunque el conmutador detecta una línea que está desconectada y puede de alguna manera tomar acciones, pero esto es una segunda manera de forzar que el conmutador entienda que esa línea está sin servicio. Cuando tenemos un grupo de extensión o estamos agrupando todas las líneas en un solo nombre de troncal o como una sola troncal,
podemos habilitar la función de la toma de líneas, que esa sea descendente, ascendente o descendente, o que sea en una forma rotativa. Eso es a través de esta función. Cancelación de ecos cuando es requerido. Hasta el momento a mí no me ha tocado tener que modificar esta parte, pero aquí está. Se maneja de una forma predeterminada o hay manera de configurarlo en forma personalizada. Esta es otra de las funciones, es el regreso de llamada directo. Esta es una función muy novedosa. Si yo desde mi extensión le estoy llamando a a una oficina, obviamente queda registrado que yo hice una llamada a ese número. Si horas después estoy recibiendo una llamada y se detecta que es el número al que yo hablé gracias al identificador de llamada, puedo yo hacer, habilitando esta función, que quien llama se dirija directamente a mi extensión, que fui la última persona que habló ese número. Habrá quien le sirva la función, se me hizo algo novedosa que yo creo que es importante mencionarla. La detección de ocupado, la detección de los tonos de congestión o de ocupado, esto es muy importante. Esta es el configurar debidamente estos tonos nos va a permitir que una línea que esté desocupada o una línea que hayamos dejado de utilizar no se quede tomada. Eso es muy común de que, oye, pues resetea el conmutador o desconecta la línea y vuelve a conectar porque no se colgó. Esto es porque los conmutadores IPs están esperando analizar un tono de ocupado o el tono de desconectado, que es el pip, pip, pip que escuchamos, y si el conmutador no lo logra identificar, no va a colgar esa llamada. Aquí, como parte de esa necesidad de identificar esos tonos, que es muy importante, yo le puedo decir al conmutador cuántas veces intente identificar esos tonos. En este caso, por default aparecen 2. Y esos tonos están generados, ahorita vamos a ver cómo se identifican. Están identificados en frecuencias, en amplitudes y en cadencias. Básicamente aquí nos está diciendo que es un tono con 2 frecuencias, con una amplitud de menos 50 y que cada 250 milisegundos se está generando. Sería un tono como pip, 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 o sea, 2 tonos diferentes, pip, pip, pip. Bueno, algo así, ¿no? A final de cuentas, yo creo que la idea es ejemplificar un poco de lo que se está hablando. Para el caso de México, en muchos de los casos pudiéramos simple y sencillamente seleccionar México y con eso pudiera funcionar el conmutador. Pero en mi experiencia me ha tocado que 2 líneas que entregue el mismo proveedor de servicio, que puedan venir de la misma central telefónica, puedan tener tonos diferentes y pueda generar un conflicto al momento de ese colgado de extensiones, de las líneas analógicas, de las líneas de las líneas de calle, de las líneas que nos está entregando nuestro proveedor de servicio. Una de las funciones que trae equipo UCM, que es una maravilla y que quiero compartirles, es la detección de la línea, de la PCTN, que se llama, que son las líneas públicas, las líneas telefónicas públicas conmutadas. Básicamente es esta función de detección. ¿Qué es lo que hace esta función de detección? Simple y sencillamente forza a que el conmutador escuche ese tono de ocupado en la línea específica que queremos identificar para que la analice y la autoconfigure. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si yo quiero identificar la línea 1, aquí le puedo poner un número. Este número, por ejemplo, un número de un celular. Pongo ese número y conforme se vaya generando la llamada van a ir apareciendo instrucciones. Cuando la persona del celular, por ejemplo, conteste la llamada, le va a decir, cuando conteste, presione OK. Y luego le va a decir, cuelgue la llamada, o sea, que el celular lo cuelgo y me va a decir, y cuando hayan colgado, presione OK. Con eso nosotros estamos forzando a que haya una llamada de ocupado, una llamada de desconectado. Entonces empieza a generar esa llamada de pip, ese tono de pip, pip, pip. El conmutador después de un cierto tiempo lo analiza y lo identifica y nos provee esos valores de configuración que debemos de tener en nuestro conmutador para esa línea en específico. Esta es una manera semiautomática de hacerla. Si mi conmutador tiene 2 líneas,
ya las tiene las dos conectadas, yo puedo puedo identificar una utilizando otra de mis líneas. Eso es otra manera de hacerlos. Y aquí ya no tengo que esperar a colgar ni nada, sino que el conmutador utiliza las dos líneas y hace las secuencias necesarias para poder obtener ese tono en la línea que queremos identificar. Entonces tenemos igual nuestras dos líneas, un número que marcar, y se puede hacer también ese tipo de detección. Esta es una función muy importante que les quiero compartir y que incluso les sugiero que lo utilicen, ¿no? Posterior a este video vamos a ya empezar a ver el detalle de la configuración de extensiones.